Tengan ustedes muy buenas noches en este tercer día del curso de especialización en violencia familiar y proceso inmediato. Les damos la bienvenida a todos los participantes que ya en la plataforma Zoom y a través de nuestro Facebook institucional se vienen conectando. Recordar siempre a todos los participantes ya durante estos 2 días que estamos recalcando que se registren en la transmisión en vivo, porque este curso va a ser certificado por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Entonces va a tener incluso una duración de 30 horas académicas que va a incluir el material virtual. Como les venía diciendo, hemos convocado a propuesta de la dirección académica y de nuestro decano a los mejores especialistas en violencia familiar y proceso inmediato en este curso de especialización. Esta noche nos acompaña el destacado doctor Robert Chávez Hurtado. Él es maestro en Derecho con mención en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Él es actualmente director distrital de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sede Cusco. Él es docente de la Escuela de Posgrado de la Maestría con mención en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Esta noche, continuando con el curso, tocará el tema Reflexiones y concepciones sobre la violencia contra la mujer en el marco del derecho internacional. Bienvenido, doctor. Reciba los saludos de nuestro decano, el doctor Mike Pilar Herrado, del Consejo Directivo y del Consejo de Fiscalización, que estarán gustosos de escucharlo esta noche y también que esta charla sea beneficiosa para todos nuestros agremiados y el público en general. Adelante con su exposición, estimado doctor. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches con todos los que se han sumado a este evento académico de vital importancia en temas de violencia contra la mujer. En principio quiero agradecer al doctor Mike Pilar Herrado, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, quien hace posible la realización de estos eventos y que obviamente nos participan a efectos de que hoy, con lo poco que tenemos, podamos compartir con ustedes. También mi saludo al Consejo Directivo, ¿no?, quien también secunda en estos temas para llevar a cabo este tipo de actividades. Bien, sin más preámbulo, me gustaría empezar con el tema, dado que el tiempo es corto, pero sin embargo vamos a tratar de sintetizar de la mejor manera lo que he traído para ustedes en esta noche, ¿no? El tema en sí, básicamente, es tratar de hacer algunas reflexiones en el marco del derecho internacional, del derecho internacional en el sentido de los pronunciamientos que se han dado a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunos, de hecho, no podemos tocar todos tampoco. Y me he permitido también considerar aquellos pronunciamientos que se han dado a nivel de la Corte Penal Internacional. Porque como ustedes entenderán, el tema que nos viene o que nos convoca, ¿no?, el tema de la violencia contra la mujer, ¿no?, o violencia de género. Bueno, hay cierta diferenciación que quizá ahora la podemos precisar en algún momento, pero que ¿no?, nos va a permitir desarrollar algunos ítems que lo he preparado. Entonces, si me permiten hacer de repente una presentación de la diapositiva a los organizadores. En realidad, algo que pueda ¿no?, sintetizar y que puedan ustedes también seguirme, digamos, en la exposición, ¿no? Voy a mejorar un poco esto. Bien. Bueno, le he querido denominar en realidad reflexiones y concepciones sobre la violencia contra la mujer en el derecho internacional, ¿no? Es importante, de hecho, partir por
normativo que nos rodea con relación a este tema, ¿no? Y de hecho, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como instrumentos de protección a la mujer, tenemos la Declaración Americana sobre Derechos y Derechos Humanos, ¿no? Que es de 1948. Tenemos también la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Que es de 1969 y que entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Tenemos también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada con posterioridad, ¿cierto? De 1979, claro, con posterioridad a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y sobre todo estos dos son justamente el componente importante del sistema interamericano de derechos humanos. La Convención Interamericana también para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belém do Pará, que creo que todos ya la han escuchado, me imagino, en estas semanas, que han tenido de otras exposiciones y que le hemos hecho mención, ¿no? Y le hemos hecho mención porque justamente, y vamos a hablar un poco de eso, que forma parte de este cúmulo normativo, de este bloque constitucional o este bloque de constitucionalidad que le llaman, ¿cierto? Que es ese cúmulo de normas que no solo está en el ámbito de la normativa interna, si se quiere, en el ámbito de la Constitución, sino también ¿no es cierto?, supranacional. Tenemos también la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En estos dos periodos de sesiones que se han discutido estos temas, como son el dictamen aprobado en el comité número 57 y el dictamen también aprobado por este comité número 58. Y finalmente yo le he adicionado, porque me gustaría concluir con esto, dado que hay muchas de las resoluciones que se vinculan a este tema, como es aquellos pronunciamientos emitidos por la Corte Penal Internacional, ¿cierto?, por delitos contenidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ¿sabes? El Estatuto de Roma, ¿no? Esta Corte creada recientemente, digamos, porque es corta a comparación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que están por ahí porque, si bien es cierto, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1979, pero sus pronunciamientos no son sino aquellos que se han producido ya a partir del 90, más o menos para adelante, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad, digamos, de tiempo que ha ido transcurriendo y que obviamente se han ido dando este tipo de pronunciamientos. Este sistema americano de derechos humanos, como decía, comprende no solo las normas que he hecho ahora mención, sino también otro cúmulo de normas que las denominamos el bloque ¿no?, de constitucionalidad, ¿cierto? Que obviamente tanto la normativa interna como la normativa internacional tienen que tener, digamos, a la mano y enlazados para el conocimiento, mejor dicho, para el ámbito de aplicación y conocimiento de aquello que nosotros le llamamos como el derecho, ¿no es cierto?, contemporáneo, el derecho que abarca todo el ámbito, ¿no es cierto?, tanto de la normativa interna como la normativa internacional. Porque esto ya deja de ser solo internacional, ¿cierto? Porque ya muchos de los pronunciamientos, y vamos a saber por qué, emitidos a nivel nacional, ¿cierto?, recogen, ¿no?, la jurisprudencia, ¿no es cierto?, los fallos emitidos a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, ¿por qué no?, también de la Corte Penal Internacional. Bueno, ¿qué es la Corte, no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Se ha dicho, generalmente siempre lo he escuchado a Sergio García Hernández señalar que básicamente es el tribunal supranacional, ¿no? Es el tribunal internacional. Está compuesto por 7 magistrados. Estos 7 magistrados que componen este tribunal, magistrados, jueces, también hubo una discusión en este tema, ¿no?, emiten pronunciamientos jurisdiccionales, básicamente, pero también está ahí a la mano, digamos, aquellas resoluciones consultivas, ¿no es cierto?, que se formulan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en preguntas específicas, ¿no?, y que obviamente, como consecuencia de estos pronunciamientos, la Corte lo que hace es, ¿cierto?, emitir
resoluciones consultivas. Luego tenemos las sentencias que obviamente obedecen a casos específicos que ya se han ventilado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que como consecuencia de ello pues han habido un pronunciamiento, ¿no? Y una sentencia que ha o ha establecido determinada responsabilidad para un Estado, ¿cierto?, respecto de una persona. Porque hay que dejar claro que el tema de la Corte Interamericana es Estado-persona, ¿no? Es aquel recurso, si se quiere, o aquella forma de recurrir cuando se han vulnerado derechos y cuando el derecho interno no lo ha resuelto, ¿cierto? Porque es así, o sea, la vía previa, digamos, es que el derecho interno intervenga, ¿no? Y que ante ello no haya alcanzado, digamos, cierta satisfacción de justicia y por tanto se podría recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ojo, digamos acá una pincelada, no se recurre de frente, porque hay una suerte en este sistema, en este sistema interamericano, ¿cierto? Hay una suerte de yo le llamaría, y no me equivoco porque de repente muchos internacionalistas también lo mencionan, es el tema de si lo denominamos una especie de fiscal a la Convención Americana de Derechos Humanos, porque ese es el primer filtro, ¿no? La Convención Interamericana de Derechos Humanos es la que recoge el caso, evalúa, ¿no es cierto? Es una suerte de una etapa previa judicial, si se quiere, para presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, en esa lógica decía yo que la Corte pues emite, ¿no es cierto?, sentencias y de hecho también quisiera agregar aquí que no todos los casos llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque obviamente este primer filtro es aquel que obviamente va a evaluar el caso y presentarlo, ¿no? Bien, también bueno, la Corte también pues emite medidas provisionales, ¿no? Medidas que tienen que garantizar en alguna medida las decisiones futuras de la Corte. Pero esto también es importante porque se ha dicho algunas veces que muchos de los casos que alguna vez han llegado a la Corte Interamericana, resolución, ¿cierto? El caso, digamos, ya ha sido toda vez que digamos, decretado, ¿no?, esta vulneración de derechos, o había al menos continuado, bueno. No sé si me dejo escuchar, ¿están bien? Por favor, ¿sí? Continuamos. Entonces, pero también no queda ahí en el tema de ¿no?, de la emisión de resoluciones finales ante casos específicos o medidas provisionales, sino también ¿no?, implica una comunicación de la Corte Interamericana respecto a la supervisión y cumplimiento de sus decisiones, ¿no? Entonces, también por ese lado es importante señalar que tiene esa, digamos, función respecto a el hecho de supervisar el cumplimiento de sus decisiones. Y aquí hay algo importante, ¿no?, que me gustaría resaltar y que siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Las resoluciones de la Corte Interamericana son obligatorias? Había un antagonismo acá, ¿no? Porque decían obligatorias, pero si la Corte no tiene digamos, un poder coercitivo, si se quiere, con relación al cumplimiento y ejecución de sus condenas, porque lo que hace cuando emite un fallo es delegar a un Estado y el Estado tiene que dar el cumplimiento de esa decisión irrestricto. Entonces, pero bueno, en el entendido que los Estados son los que se suscriben, ¿no es cierto?, a la Convención Americana de Derechos Humanos y por tanto dejamos de lado la soberanía y nos sometemos a las decisiones, ¿cierto?, que la Corte Interamericana imponga, entonces ahí está la obligatoriedad con relación al cumplimiento de sus decisiones y que los Estados obviamente tienen que cumplir, ¿cierto?, irrestricto a esas decisiones, ¿no? Y por tanto ahí está el tema de la obligatoriedad del cumplimiento de estas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro de los aspectos que me gustaría, bueno, hasta ahí mencionar, pero que lo voy a desarrollar más adelante, ¿no?, y que va muy ligado al tema de la obligatoriedad en el tema del cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, control de convencionalidad, ¿no?, que obviamente es un tema que se ha dado a nivel de la Corte y que en definitiva ha traído pues bastante discusión al tema.
lo voy a dejar, digamos, para este paso importante para poder entenderlo de mejor manera, pero sin embargo cierro aquí la idea de, en cuanto a la obligación, si se quiere, o al cumplimiento de resoluciones emitidas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Bien, por otro lado, perdón, antes de pasar, quisiera concluir con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, digamos, se somete a un Estado por incumplimiento de ciertas normas contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí, eso creo que yo imagino que les queda claro. Y que además es el máximo intérprete, pues, de esta convención. Por eso se recurre. Y por eso los estados nos acogemos a este tema. Bien, Estado Penal Internacional, ¿no es cierto? La Corte Penal Internacional es otro tema que ya está vinculado al ámbito de la responsabilidad individual de quien infringe o quien vulnera delitos de connotación, crímenes de connotación internacional, ¿no es cierto? Como esos crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio, ¿no? Crímenes de guerra, y hay una serie de delitos también que están vinculados a estos crímenes, como es el delito de lesa humanidad, tortura, ¿no es cierto?, asesinato, violaciones, ¿no? Y entre otros. Bien. Esta parte de la Corte Penal Internacional, y creo que lo voy a escribir de mejor manera porque si no, no se va a entender, sería bueno ponerle así. Rápidamente tiene un antecedente muy interesante, el tema a raíz del incumplimiento de los acuerdos tanto en la Primera Guerra Mundial de Versalles como en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, en la que se someten a determinados militares, de hecho los que habían perdido la Segunda Guerra Mundial, por estos crímenes de guerra que se habían cometido durante, ¿no es cierto?, su ejecución. Y que obviamente antes de la creación de la Corte Penal Internacional existieron tribunales internacionales creados con fines específicos y para determinados, como es el famoso juicio de Nuremberg que ustedes conocen, o el Tribunal Internacional Penal de Nuremberg, ¿no es cierto?, el de Tokio, el Tribunal Internacional Penal de Yugoslavia, Internacional Penal para Ruanda, etc., ¿no es cierto?, estos tribunales, pero que posteriormente se concretizaron, porque estos eran, digamos, no permanentes, y se concretizaron en un tribunal permanente, y ese es justamente la Corte Penal Internacional. Y esa corte obviamente se crea con un estatuto, y ese estatuto es, si se quiere, el código de este tribunal internacional para procesar ciertos delitos, pero ya al responsable, digamos, de la responsabilidad individual de quien habría cometido determinados crímenes, ¿no? Ya yo que por eso ponía un poco este enlace entre la Corte Interamericana y la Corte Penal Internacional. Bueno, más adelante vamos a ver algún caso de esos interesantes. ¿Qué es para el Perú este tipo de pronunciamientos internacionales, ¿no? Como ya decía, el tema me estoy refiriendo ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya decía, justamente la obligación en el cumplimiento de los, y no solo de los fallos, sino de ciertos estándares que establece la norma para cuando, digamos, resuelve determinados casos, y que obviamente esos estándares están vinculados en el tema de esta noche a tema de violencia de género, y que vamos viendo más adelante cómo se han ido dando en distintos fallos que se han emitido. Pero sin embargo, quería señalar algo que yo consideré que es importante, el tema ¿no es cierto?, del control de convencionalidad. Y básicamente, ¿no es cierto?, parte de la idea de que se debe pensar en un criterio, digamos, jurisdiccional a nivel internacional que también regula el tema interno, normativo de cada uno de los estados. O sea, que aquellas decisiones que se den a nivel de la Corte y generalmente se da por vulneración de derechos fundamentales, ¿no es cierto?, derechos de la persona, y en este caso de derechos vinculados al tema de violencia contra la mujer, no se repita, ¿no? No se repita. Y entonces
estas decisiones tienen que de alguna u otra manera vincular sobre todo al Estado para que este Estado, ¿no es cierto?, haga un seguimiento irrestricto de las decisiones adoptadas y sobre todo en el Estado no haya digamos, un peloteo de los poderes del Estado que vinculan a cada uno de los Estados miembros, ¿no es cierto? O sea, me estoy refiriendo que a veces las decisiones que en la mayoría de los casos siempre están vinculados a incumplimientos derivados de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, y otros vinculados al Poder Ejecutivo y así al Poder Legislativo. Entonces, cuando llegan estas decisiones, a veces existe un peloteo. Entonces, la idea es justamente de pensar en un sistema unificado digamos, de jurisprudencias para que estas puedan ser aplicadas también en la normativa interna. La historia, básicamente, del tema de la convencionalidad, cierto, parte por el análisis de un caso muy importante en la Corte Interamericana, ¿no? El caso Marcham versus Guatemala, donde justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos refiere que, y lo voy a leer, es que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control convencional entre las normas jurídicas internas, ¿no es cierto? O sea, cuando aplica las normas jurídicas internas en cada caso concreto. Y ahí, bueno, ha ido creciendo esta idea ustedes recordarán al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese entonces y con quien se emite este fallo, y que además hay varios textos con relación al control de convencionalidad, que es el magistrado mexicano Sergio Ramírez. Justamente habla de esta situación en el caso Marchand, dando una opinión básicamente con relación a que la obligatoriedad, digamos, de aquellas instituciones vinculadas al sistema de administración de justicia puedan hacer alguna especie de control de convencionalidad respecto de aquellas decisiones al caso concreto que ellos quieran aplicar en la normativa interna. Pero no solo ha quedado ahí, porque esto ha ido evolucionando también. Uno de los casos ante la Corte Interamericana referente al control de convencionalidad es el caso de Almonacid Arellano versus Chile, ¿no es cierto? También en ese caso, ¿no es cierto?, implica el tema de que esto debe ser un control de oficio, o sea, implica la obligatoriedad de que el juez deba hacer un control de oficio, cierto, sustentado en la base, ¿no es cierto?, del juez Juranovic Curia, ¿no? Entonces, control de convencionalidad delegado a esta persona, si se quiere, implica pues cierto grado de responsabilidad, porque si bien es cierto, delega esta posibilidad de control convencional, pero también señala en esta resolución de Almonacid Arellano y otras, ¿no es cierto?, que esta debe ser aplicado siempre en el marco de sus competencias, ¿cierto? Y también señala que tampoco implica que ese control pueda hacerse sin tener en cuenta los procedimientos, ¿sí?, o los procedimientos establecidos por la normativa interna, ¿no es cierto?, en temas procesales, ¿no? Y ahí no ha quedado, digamos, esto ha ido evolucionando también, porque tenemos el caso de Hellman versus Uruguay, ¿no es cierto?, que también aquí ha metido algo que es bien interesante, pero que ha generado bastante controversia con relación al control de convencionalidad, dado que no solo ha adicionado al tema de los organismos que ya por sí podían ejercer este control de convencionalidad, como son los del Sistema de Administración de Justicia, sino también decía en esta resolución de la Corte Interamericana, el caso Hellman Uruguay, ¿cierto?, que la autoridad pública, ¿no?, y que no solo el Poder Judicial podría hacer, y esto ha generado de hecho bastante controversia, porque quería un poco extenderse el ámbito de dar a conocer de alguna otra manera las decisiones que se dan a nivel de la Corte, y no solo esté vinculado al tema de administración de justicia. Y cuando decía autoridad pública, pues se refería a este universo, ¿no?, de autoridades en todos los ámbitos, y que generaría, pues de hecho, ha generado mucha controversia. Sin embargo, ha ido precisando en otras resoluciones, como la masacre de Santo Otros versus Argentina, ¿no?, donde además ha adicionado, por ejemplo, en caso Mendoza y otros Argentina, ha establecido claramente que podría ser los órganos de administración de justicia y el Ministerio Público, ya de manera específica, ¿no? Bueno,
Lo que sí no, digamos, y está en discusión, y ustedes lo van a seguro revisar más adelante, es cómo se aplica este control, cómo es que aplica el control de convencionalidad. ¿A través de qué? A través del control concentrado, del control difuso. Bueno, lo más cercano que dijo la Corte podría ser a nivel del control difuso que realizan, ¿no es cierto?, las personas que conforman el sistema de administración de justicia, y que podría darse de esta manera. Sin embargo, no impone un modo de interpretación de esto, y la Corte Interamericana ha dejado, digamos, un tema abierto para el sistema de control de convencionalidad, aunque ya en el Perú han adoptado, me parece, por el tema del control difuso respecto del control de convencionalidad, ¿no es cierto? Eso lo dijo Ali en el caso ante la Corte Interamericana, Ali Al-Uxuri versus Suriman. Bien, esto un poquito para introducir el tema de las decisiones vinculadas al tema de violencia de género, o en general todo tipo de casos que han llegado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuál podría ser, cierto, la vinculación de ellos en sus decisiones. Bien, algunos pronunciamientos que son relevantes en correlación al tema que nos convoca, ¿no? Que nos convoca esta noche. Y no es otra cosa que, por ejemplo, el caso de Campo Algodonero versus México, ¿no? En realidad, el caso de González y otros en Campo Algodonero. Bueno, rápidamente, con relación a los hechos de este caso, ¿no? Se trata que el 16 de noviembre del 2009, ¿sí?, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia en el caso González y otros versus México, y el caso trata sobre la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres, que estas víctimas en realidad, luego de la desaparición, justamente fueron encontradas muertas en un campo algodonero. Por eso es el caso del campo algodonero versus México, ¿no? Este grupo de mujeres que fueron asesinadas en la ciudad de Juárez luego de ser víctimas de violación sexual, ¿no? Luego de ser víctimas de violación sexual. En esta resolución hay algo bien importante que quizá no lo he puesto de manera específica en la diapositiva, pero justamente uno de los primeros pronunciamientos que está vinculado al tema de la definición del femicidio, ¿sí? Del femicidio, y cómo ésta se ha ido incorporando al tema de la normativa interna, ¿no? Desde el 93, la Corte indicó que se utilizaba la expresión de homicidio de mujer por razones de género, y también conocido como femicidio, y que para efectos de este caso en específico, ¿no es cierto?, dice, no necesario ni posible pronunciarse de manera definitiva sobre cuáles homicidios de mujeres en Ciudad de Juárez constituyen homicidios de mujeres por razones de género, más allá de los homicidios de las 3 víctimas del presente caso. Por esta razón, estas 3 que acabo de mencionar, se referiría a los casos de la ciudad de Juárez donde los homicidios de mujeres, aunque entiendan que algunos o muchos de estos puedan haber sido cometidos por razones de género, que la mayoría han ocurrido dentro de un contexto de violencia contra la mujer. En ese sentido, la Corte acudió a su sugerencia para indicar que para interpretar el derecho de la integridad personal consagrado en la Convención Americana en relación con los aspectos específicos de violencia contra la mujer, debe acudirse a que hay una vinculación que ya la Corte hace a la Convención Belén do Pará. Y aquí hubo un cuestionamiento interesante, ¿no? Si la Corte Interamericana podía o no exigir el cumplimiento o aplicar el cumplimiento de lo establecido en la Convención de Belén do Pará, ¿no? Entonces, y en realidad, en parte del pronunciamiento sí susta de su competencia con relación a la interpretación y aplicación, en este caso, con relación al tema de la Convención de Belén do Pará. Algo importante también, como decía ahí, es que en esta sentencia el tribunal definió los estereotipos de género como una preconcepción
de género de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Lo que pasa que a lo largo de la sentencia, la Corte hace varias precisiones sobre los estereotipos de género que van desde definirla hasta explicarla como estos influyen negativamente en la investigación de los homicidios de mujeres. En ese sentido, la Corte estuvo, o sostuvo, mejor dicho, que el estereotipo de género refiere que es una preconcepción de atributos o características poseídas, ¿cierto?, a papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres, ¿no? Y es que lo que pasa es que a veces muchas de las investigaciones, y esto lo traigo al Perú un poco, muchas de las investigaciones en temas de violencia contra la mujer, en los primeros actos de investigación son estereotipadas, ¿no? Es que a veces las autoridades, digamos, buscan explicaciones a los actos realizados, ¿no?, por las mujeres y que no ven el fondo del tema, ¿no? El clásico ejemplo es que cuando alguien va a la comisaría le dicen, seguro que te has portado mal, por eso te ha pegado tu marido, ¿no? Entonces, esos estereotipos son los que... Y justamente este es un precedente importante porque aquí, en esta ciudad de Juárez, digamos, existía todo dominio o posesión del varón, digamos, con relación a la mujer, y cuando ellas empiezan a desenvolverse en el tema económico, es que surge o nace esta idea del odio, de la inferioridad con relación a las mujeres. Y bueno, estas tres muchachas que salieron un día, pues aparecieron, digamos, fueron secuestradas y posteriormente ejecutadas, ¿no es cierto? Justamente no se realiza, digamos, oportunamente las investigaciones que deberían realizarse por el Estado de México, en este caso de Ciudad de Juárez, ¿no?, en base a estos estereotipos. Hay, por ejemplo, algunos comentarios en la sentencia de los funcionarios que en este caso de Campo Algodonero refieren, ¿no? Y dicen, las víctimas se habrían ido con su novio o que tendrían una vida reprochable, ¿no? Y la utilización de preguntas en torno a la preferencia sexual de las víctimas constituyen estos estereotipos. El hecho de que algunas autoridades hubieran afirmado que las víctimas eran voladas, digamos, o que se habían ido con sus novios aunado a la inacción estatal en la primera etapa de investigación, permiten concluir que dicha indiferencia, por sus consecuencias respecto a la impunidad del caso, reproduce la violencia que se pretende atacar, sin perjuicio de que constituye en sí misma una discriminación en el acceso a la justicia. Entonces, ¿no? Fíjese, ahí, por ejemplo, me refería justo a estos estereotipos de género que esta decisión del 2009, ¿no?, la traigo a colación. Justamente la exposición es hacer reflexiones, porque justamente a la fecha, ¿no?, derechamente ahora en el tema de la legislación actual, ¿no?, se dan todavía estos casos, ¿no? Se dan todavía estos casos y por las autoridades y funcionarios que están vinculados al tema de violencia contra la mujer. Por eso denominé en alguna medida reflexiones. ¿Qué más puedo decir de esta resolución? Bien, y voy a reiterar con esto, o cerrar de repente con esto, que la Corte observó, ¿no?, en esta resolución de Campo Algodonero versus México, ¿no?, que el Ministerio Público, no tomó decisiones que relacionaran la investigación con los patrones de desaparición de mujeres en la ciudad de Juárez. Así, la Corte afirmó que era inadmisible que no existiera por parte del Estado una mínima valoración judicial de los efectos del contexto generalizado de violencia de género en la zona, ¿no? Fíjense acá qué importante. O sea, a veces se producen algunos hechos de violencia contra la mujer, pero no los correlacionamos y deberíamos, porque existe una obligación de parte de la institución en realizar una investigación profunda con una visión
¿no? Con una visión de que ese hecho, ¿no? O esa mujer que se perdió pueda estar de repente en peligro inminente, ¿no es cierto? Y que además puede estar correlacionado con otros hechos y que estén vinculados, de hecho, a la violencia de género. Eso es lo que habría que resaltar, quizá mejorar. Por eso decíamos reflexiones. Otras resoluciones, y creo que me va a ganar el tiempo porque son varias, es el caso Belis Franco, ¿no? Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, versus Guatemala. Y aquí se trata, pues, de que, ¿no? Una muchacha de 15 años, el 17 de diciembre, y esto lo voy a leer porque entiendo que esta situación es recurrente, ¿no? El 17 de diciembre del 2001, a horas 4 de la tarde, Rosa Elvira Franco Sandoval, así se llamaba, Rosa Elvira Franco Sandoval, ante la Policía Nacional la desaparición de su hija. Ella es la mamá de Belis Franco, ¿no? Quien había salido de su casa hacia el trabajo a las 8 en el día anterior y no había regresado. María Isabel Belis Franco, ¿sí? Tenía al menos 15 años de edad y vivía con su madre, sus 2 hermanos y abuelos antes mencionados. No se ha acreditado que luego de la denuncia de dependencias o funcionarios estatales realicen acciones. Mire, este caso es bien interesante y y si lo revisan, les va a llamar mucho la atención, porque es una madre desesperada que va a hacer una denuncia, ¿cierto?, hecho a las autoridades de este estado, y las autoridades de ese estado pues no actúan de manera inmediata, de manera pronta, de manera, si se quiere, con una intención de digamos, no ha habido, ahí está, la palabra es, y lo vamos a ver más adelante en las reflexiones, no ha habido una debida diligencia en la actuación, ¿no? Entonces, lamentablemente, posteriormente, encuentran el cadáver pues, de esta niña, y obviamente pues las consecuencias ya son tardes. Quizá una actuación inmediata de las autoridades podría haber generado, ¿no? Algún vestigio quizá de poder salvarle la vida, ¿no? Entonces, aquí el Estado, ¿no? En este caso Guatemala, aceptó una falta de diligencia, la omisión de aplicación de una medida cautelar en relación a una persona sospechosa. Esto tome nota, por favor, esto es importante. ¿Por qué razón? Porque es lo que se está dando a diario. Entonces, debemos buscar los mecanismos para que no se vuelvan a producir estos hechos, y estos mecanismos, ¿cierto?, tienen que ser efectivos de tal suerte que podamos, en alguna otra medida, evitar desenlaces fatales. Aquí voy a poner entre paréntesis algo que lo voy a de repente mencionar más adelante. El seguimiento a las medidas de protección. El seguimiento a las medidas de protección. Porque aquí, digamos, la mujer se le han dictado medidas de protección en base a, ¿no es cierto?, en base digamos, a cierta afectación que ha presentado, y que además, ¿no?, y que además ella confía en el Estado de que la autoridad, ¿cierto?, está imprimiendo un seguimiento a su caso, y por tanto ella se siente, digamos, en confianza para poder realizar algo. La pregunta es, ¿esto está sucediendo actualmente? ¿No? Entonces, cierro paréntesis y refiero lo siguiente. No estoy cuestionando el hecho de que legalmente pueda o no darse este tipo de medidas, no estoy cuestionando el hecho de que si realmente sean situaciones reales o no reales. El hecho es que estoy señalando que el ámbito, digamos, y la visión que debe tener el Estado con relación al tema, por ejemplo, las medidas de protección. Y estoy trayendo a colación una resolución, ¿cierto?, de la Corte Interamericana emitida en 2014, el caso de esta niña Belis Franco que fue ejecutada, ¿sí?, en el país de Guatemala, y que obviamente las autoridades no hicieron lo que deberían haber hecho, ¿no? Entonces la Corte aseveró el deber de garantizar los derechos humanos adquiere especial intensidad en relación a las niñas. Y acá hay algo importante también, no solo es violencia contra la mujer, hay un aspecto que se está dando de lado que no es otra cosa que los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, que también son víctimas de violencia. Por lo que surge un deber del Estado de actuar con estricta diligencia para cumplir tal función. Además, determinó que las autoridades estatales, cuando la señora Franco Sandoval, la mamá, realizó la denuncia de desaparición de su hija, debieron tener
tal acto como una indagación de la probable vulneración de los derechos del niño. En tal sentido, el tribunal determinó que el Estado, claro, y debió conocer que el hecho denunciado se insertaba en el ya mencionado contexto de aumento de la violencia homicida contra las mujeres. O sea, aquí también hay que resaltar que en estos estados, y nosotros también nos sumamos, de que muchos de los actos de pérdidas o de actos que a un inicio no se pueden determinar, pueden estar relacionados a temas de... Es que esa es la visión, tienen que tener esa visión de ver que estos casos pueden estar relacionados a temas de violencia y por tanto la actuación debe ser inmediata. El tribunal expresó que el resultado verosímil que el homicidio de Marisabel de género, dados que los evidentes signos de violencia cuando se encontró su cadáver. Y este es otro tema importante, y es que a veces cuando se hace este tipo de diligencias, en la que obviamente se encuentra de por medio la víctima, una mujer, debe irse con una visión de que podría estar vinculado a un tema de violencia. ¿Por qué? Porque esto es importante. Porque a veces cuando no se tiene la visión, se puede asumir que es un hecho como cualquiera, entonces no se toma la diligencia debida en el levantamiento de las evidencias, ¿cierto?, que pueden estar vinculados a hechos de violencia, ¿no? Y ese es otro de los puntos importantes también que en este caso nos menciona el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Belis Franco y otros versus Guatemala. Continuando, tengo 4 o 5 que vamos a mencionarlos, pero dejo que obviamente puedan ustedes lanzar las preguntas. Espero que alguien esté tomando nota porque no las veo, pero voy a seguir desarrollando, ¿no? El caso IBI versus, para cerrar estas 2 ideas de los 2 casos anteriores, ¿no? El caso de Campo Algodonero y el caso de Belis Franco, ¿no? Y que también estaban relacionados a tema de estereotipos, ¿no? La clásica a veces de las menores de 15 años, ¿no? Se habría ido porque usted le habría amenazado con pegarlo. Pero no vemos más allá que el hecho puede ser, como en este caso, un secuestro y posible muerte de la víctima. Estos estereotipos me llaman poderosamente la atención y ustedes recuerden hace poco en el Perú la resolución, yo le llamo el juez Calzón, no sé si ustedes lo han escuchado, en la resolución que absuelve, ¿no es cierto? Los jueces absuelven a una persona, y este es el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur, ¿no es cierto? Expresaron que la agraviada había usado una truza calzón color rojo, ¿no?, con encaje. O sea, una truza calzón rojo con encaje. Y esto conlleva a inferir, según el juez, a tener relaciones sexuales. Solo que yo digo, si este caso llegaría a la Corte, en definitiva, creo que tendríamos que asumir cierta responsabilidad, ¿no? Porque según la lógica del juez, dentro de las máximas de las experiencias que él tiene, porque no sé si esto sea general, ¿no?, señala que esa prenda, dice, es usada para ocasiones de intimidad, lo cual desvirtuaría un escenario de agresión sexual y también el peritaje psicológico que dijo la víctima que era tímida. Miren las conclusiones, o sea, que él llega a esa conclusión porque el haber estado la víctima con un calzón rojo de encaje y que además era tímida, pues estaba propensa al tema de la relación sexual y que no había violación sexual. ¿Está? No lo estoy diciendo, esto lo dijo en el Perú, esto sucedió en el Perú. No yendo muy lejos en el tema de los estereotipos, ¿no es cierto? La resolución emitida en Argentina, ¿no?, si no me equivoco, ¿no?, en el que el juez Rodolfo Mingarini dejó libre a un imputado porque él cree que el motivo fue falta de mérito de causa. ¿Por qué? Porque el acusado usó condón mientras mantenía relaciones sexuales con la víctima. O sea, él no cree que pudo haber una violación porque él usó su preservativo, ¿no? Entonces no se puede entender como si va a tener relaciones forzadas, dice él, y la va a empujar y que hay negativa de parte de la víctima, digamos, el consentimiento. No puede entender, dice, cómo él con una mano pudo haberse puesto el preservativo y por tanto cree que ahí no ha habido violación sexual sino consentimiento. Estos son los estereotipos.
Estos son los estereotipos. Y lo quisiera poner de esta forma clara, más allá de dar conceptos de qué es violencia de género, que el género está vinculado a estereotipos. Bien. Tenemos el caso de Ivy versus Bolivia, ¿sí? Ivy fue víctima de una esterilización forzada en el hospital de la mujer de Paz, en La Paz, perdón. Después de dar a luz, se le practicó la ligadura sin su previo consentimiento, libre e informado, ¿no? También está vinculado al tema de violencia contra la mujer, básicamente, ¿no? Es que le ligaron las trompas sin el consentimiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, dijo, ha condenado, ¿sí?, este hecho, ¿no? Y obviamente, ¿no?, ha sancionado al Estado boliviano, ¿no? Porque esta intervención quirúrgica ha sido definida como una violación a la integridad. Este acto de, digamos, de ligadura de trompas debe entenderse como una violación a la integridad física y psicológica de la paciente, así como a su derecho a vivir libre de violencia y discriminación, de acceso a la información de la vida privada y familiar, ¿no? Por su parte, el Estado boliviano no ha provisto a la víctima de una respuesta judicial efectiva frente a tales vulneraciones. Es por eso que recurren a la Corte, ¿no? Porque obviamente ella no ha sentido o no ha tenido justicia en el Estado interno, y es la razón por la que ¿no?, recurren a la Corte. Y hay algo bien importante, ¿no? Porque a veces en estos hechos, y no voy a mencionar a los del Perú, de hecho, porque estoy en el tema de Bolivia, es que a veces la paciente no da su consentimiento, pero hay un familiar que sí la acompaña y que puede dar el consentimiento, y en este caso también una persona no leída, en este caso su esposo, da el consentimiento, ¿no? Pero aún así, la señora negó haber otorgado su consentimiento en forma verbal para la realización de la ligadura de trompas. El Tribunal Internacional consideró, en este caso la Corte Interamericana, consideró que el derecho de acceso a la información y el consentimiento informado son instrumentos esenciales para la satisfacción de otros derechos como la integridad personal, la autonomía, la salud sexual y reproductiva, el derecho a decidir libre sobre la maternidad y fundar su familia. Asimismo, el consentimiento protege el derecho a una paciente a recibir del Estado información relevante y comprensible para que en esas condiciones, al tomar decisiones libres y fundamentales respecto de los aspectos íntimos de su salud, cuerpo y personalidad, exige el Estado obtenga dicho consentimiento previamente y en cualquier intervención en materia de salud. Y es más, habría que agregar que ese consentimiento no debe ser solamente escrito, sino que además debe ser en el idioma que la víctima o que la persona quiera dar su consentimiento, porque no se trata de decir firma acá, ¿cierto? Bien, importante también creemos este tema con relación caso Ivy versus Bolivia. Tenemos dos casos más que creo que son importantes, Fernández Ortega y otros, ¿no? Fernández Ortega y otros versus México. En casos de violación sexual, como en el caso que se indica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que el Estado debe intentar evitar en lo posible la revictimización y la reexperimentación de la profunda experiencia traumática cada vez que la víctima recuerda o declara sobre lo que recuerdan esto. Pues justamente aquí en el Perú ya han existido modificaciones normativas con relación a este aspecto, toda vez que no, digamos, según las guías establecidas para las instituciones que están vinculadas a esta, como es el Ministerio Público, ¿no?, o el Poder Judicial, deben, ¿no es cierto?, evitar la revictimización. El hecho de ese relato tortuoso de la víctima cada vez que se le solicita es justamente lograr que no que no reviva ese momento. Y por tanto, existen normativas ya en el Perú al menos para que no se produzca este hecho y que finalmente la declaración dada de la víctima sea el único instante y sea el único medio válido para que pueda hacerse valer dentro del proceso, ¿no es cierto?, como, si no me equivoco, el tema de la prueba anticipada para la declaración de encamarajese. Aquí, ¿no es cierto?, también refiere la Corte la debida diligencia, o en esa lógica de debida diligencia en el procesamiento de una denuncia de investigación de violación sexual.
Entre otros, en una investigación penal por violencia sexual es necesario, dice la Corte, que la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza. La declaración de la víctima se registra en forma tal que se evite o limite la necesidad de repetición. Eso dice el texto. Entonces, lo que quiero decir es que de aquí parten, ¿cierto?, ciertas reformas también normativas a nivel del legislativo para que los estados, ¿cierto?, se adecúen a estos pronunciamientos y mejoremos el tema con relación a la atención de víctimas de violencia contra la mujer. Similar a esto, es un caso muy sonado, el de Valentina Rosendo Cantú versus México, que también se trata, como en este caso, de una indígena que ¿no?, habrían sido víctimas de actos de violación sexual y que como consecuencia de ello, ¿cierto?, habrían sido, digamos, por la falta de debida diligencia de los estados, ¿cierto? En el caso de Valentina Rosendo Cantú no fue ejecutada, pero en el caso de Fernández Ortega sí. Bien. Bueno, también tenemos, y finalmente, en caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, caso Beliz País, ¿sí? Fernández Ortega, el caso de Beliz País, si no me equivoco, Velázquez País y otros versus Guatemala, ¿no? La Corte Interamericana asume que los estados tienen un deber de prevención de la violencia y uno de debida diligencia, y que el primero de ellos se centrará cuando se entenderá vulnerado cuando las autoridades estatales hayan sabido o deban haber sabido de la existencia de un riesgo real inmediato para la vida de un individuo o grupo de individuos determinados, y tales autoridades no hayan adoptado, ¿cierto?, las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que razonablemente podrían esperarse para prevenir y evitar el riesgo. Bien, como decía, hasta aquí algunos fallos que yo he podido juntar con relación al tema de violencia de género o violencia contra la mujer, ¿cierto?, emitidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en base a lo que yo acabo de mencionar, la Corte ha establecido ciertos estándares, un poco para cerrar ya esta idea respecto de todos los casos mencionados. Y es que hay un estándar muy interesante que es la debida diligencia y el acceso a la justicia de las mujeres, ¿no? Y esto va muy de la par con la Convención de Belén do Pará, ¿cierto?, aunque esta es mucho antes de 1994, pero que obviamente en estos fallos se han ido recogiendo. Y esa debida diligencia también debe estar vinculado al tema de la prevención, ¿no? La prevención de los estados y además digamos, el estándar de uniformidad al dar respuesta de los estados ante los casos de violencia contra la mujer. Y ahí va el tema de la confianza, ¿no? Muchas veces ustedes habrán visto que en los casos de violencia contra la mujer no existe confianza con las autoridades, ¿no es cierto? Por X razones que no las vamos a mencionar, pero que además eso es lo que debe cambiar. La gente debe, mejor dicho, la víctima de violencia debe sentirse en confianza con el Estado porque el Estado le está garantizando ese ámbito de protección. Y eso es lo que no está viendo y eso debe haber un trabajo de prevención. Sector justicia, cuando hay, están vinculados a gestiones muchos entes del Estado, ¿no es cierto? También es importante trabajar en el tema de los aspectos estructurales de los estereotipos, ¿no es cierto? No solo a nivel de las mujeres los estereotipos, sino también los estereotipos a nivel de la sociedad, porque la sociedad también tiene sus temas, ¿no es cierto? Entonces hay que prevenir la violencia, y no solo la violencia, sino también la discriminación contra la mujer, porque como se ha desarrollado en la resolución, el caso de Campo Algodonero versus México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el tema de la muerte de una mujer por su condición de tal, ¿no? Y que a la par ha denominado este hecho como el femicidio de esas personas. Entonces,
De hecho, que hay un problema, ¿no es cierto?, por parte de las instituciones del sistema de administración de justicia, pero que sin embargo están trabajando en ello, pero básicamente se dan por la falta de respuesta inmediata, ¿no? La falta de confianza que yo decía, y obviamente el deber de debida diligencia y acceso a la justicia, ¿no? Ahora, digamos, todo esto son formas de, digamos, deben haber formas integrales y comprensibles de dar a conocer estas deficiencias y que, digamos, las personas, ¿no?, tengan claro, ¿no?, estas situaciones o los hechos de violencia contra la mujer. Uno de los temas justamente es el tema de las capacitaciones, como esta, ¿no? Factores de riesgo, ¿no? Debe estar claro los factores de riesgo. Debe haber el fortalecimiento a las instituciones públicas, ¿no es cierto? Deben dotar, de hecho, de los recursos, la logística, porque claro, tú no puedes pedir esto también si es que obviamente las instituciones no tienen el soporte logístico, ¿no es cierto?, pertinente para poder afrontar este tipo de protección, de prevención, ¿no es cierto? O sea, si tú quieres que se le haga el seguimiento de las medidas de protección, y creo que ya se está trabajando un poco esto, recuerdo, a nivel de las instituciones, de hecho yo también estoy vinculado al tema, ¿no? El tema, por ejemplo, de las alertas, de tal forma que la persona que ya fue víctima y que tiene medidas de protección pueda de alguna manera, de manera inmediata, dar parte a la policía o a quien, a quien hace el seguimiento, el cumplimiento de esas medidas, para que obviamente no se produzcan los desenlaces fatales que ya tenemos conocimiento, ¿no? Bueno, ¿qué más? Dignidad de las mujeres. Estos casos que yo había mencionado, que ya son importantes. Sin embargo, también podría adicionar que tengo acá el caso Inés Fernández y Rosendo Cantú, que yo había hecho mención, ¿cierto? Aquí, ¿no es cierto?, tiene una cuestión muy inusual porque básicamente quien produce este tipo de violencia son instituciones del Estado, ¿no?, que también, recuerden, en el Perú hubo cierta relación, caso Castro versus la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Las, digamos, ejecuciones que se produjeron en el establecimiento penal cuando ingresaron, ¿cierto?, en el penal Castro, y que obviamente habían aquí mujeres también vinculadas. Y ojo, que esta resolución Castro versus Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una de las resoluciones que ha marcado un hito en el tema de la violencia contra la mujer, que también les invito a revisar, que no lo puse de repente por falta de tiempo, pero ahorita viendo mis apuntes veo que es un tema que hay que revisar, lo que es importante, ¿cierto? Y porque en el caso que mencionaba Inés Fernández y Rosendo Cantú, hay un tema importante que quizás sea de interés para ustedes, ¿no? El tema de la valoración de la evidencia desarrollada en la resolución, ¿no? La importancia de la declaración, aun cuando ésta se equivoque, digamos. Suele ser que a veces la víctima suele ser nuevamente sometida a un interrogatorio a nivel de juicio, y que a veces puede conducir pues a este tipo de incongruencias o de repente de falta de coherencia, y que a veces eso es tomado por las partes para poder cuestionar dichas resoluciones. Bueno, la Corte también se ha pronunciado a ello y pues ha permitido quizá que haya una ponderación en la valoración de estas declaraciones a efectos de tomar decisiones, que no sea, digamos, un tema tan ligero, ¿cierto?, para vincular, digamos, que por esas causas puedan, ¿no es cierto?, encontrar o no encontrar justicia ante sus peticiones. Bien, esto en cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunos criterios directrices de la Corte Interamericana para la reparación de víctimas, que también me permití traerlo rápidamente, que no es otra cosa, y además que en todas las decisiones de la Corte están el tema de la reparación de víctimas, ¿no? La reparación íntegra de los afectados, ¿no es cierto?, la indemnización o compensación por los daños, la rehabilitación de la víctima, la satisfacción de la víctima y las garantías de no repetición. Esto generalmente va en los temas de las sentencias de la Corte Interamericana con relación a la reparación de víctimas. Pero quisiera, digamos, mencionar el tema de la indemnización y compensación por daños. En las decisiones que vinculan en el Estado
en nuestro Estado con relación al tema de la reparación de la víctima de violencia contra la mujer, solo establecemos en algunos casos indemnizaciones económicas, ¿cierto? Pero hay que ver más allá por el tema de los tratamientos que debe merecer este tema de la víctima a fin de lograrse una rehabilitación completa de la víctima, ¿no? Eso también se debe tener en cuenta. Y también quizá, bueno, de hecho que el tema económico no va a la mano, pero yo creo que habría que resaltar el tema de la rehabilitación de la víctima. Porque tengan en cuenta que un acto de violencia no tiene solo repercusión en la víctima, sino en todos los que lo rodean. Ya para concluir, me gustaría, ¿no es cierto?, mencionar lo que había dicho al inicio, ¿no? Que no solo están los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también están aquellos pronunciamientos de la Corte Penal Internacional. Y aquí ya es el análisis de las responsabilidades individuales de quienes han cometido crímenes, ¿no?, a nivel internacional. Nosotros le llamamos crímenes graves, de genocidio, lesa humanidad, ¿no es cierto?, crímenes de guerra. Entonces, aquí he traído algunos fallos rápidamente que se los voy a mostrar, de repente sea de interés para ustedes, ¿no? Como ya había mencionado antes de los fallos emitidos en la Corte Penal Internacional, que de hecho fueron recientes, están aquellos tribunales penales internacionales que se han creado justamente para someter a juicio aquellos temas específicos, como el conflicto que hubo en el Congo, como el conflicto de Bosnia y Herzegovina, ¿cierto? Referente al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, o también recientemente el tema de los emitidos ante la Corte Penal Internacional bajo las normas del Estatuto de Roma. Bueno, este es un fallo emitido por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el 8/11 del 94, mejor dicho, el 8 de noviembre del 94, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas crea este Tribunal Penal Internacional para Ruanda justamente para someter a juicio a las personas que habían sido responsables por crímenes graves, ¿cierto?, durante este conflicto. Las Naciones Unidas crea un tribunal para someter a juicio todos estos casos, ¿no es cierto? Y en esos tengo uno que me parece relevante, que es Jean-Paul Akayesu, que se le procesa por crímenes el 2 de noviembre de 1998, por crímenes de lesa humanidad, tortura, violaciones, asesinatos y tratos crueles. ¿Por qué lo traje a colación? Porque aquí hay algo que en general también está vinculado con lo que veníamos desarrollando. Es más, me permito mencionar que en el caso Castro versus Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte recoge algunos pronunciamientos con relación a los delitos de violación sexual que se habían dado justo en Jean-Paul Akayesu ante la Corte Penal Internacional, y también Anto Furundiza ante el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia. Bueno, en este caso, esta resolución resulta siendo relevante toda vez que a quien se juzga en este caso es a un civil, no un militar, ¿no? Y este civil era Jean-Paul Akayesu, que era un profesor y alcalde de primaria, autoridad civil de la comuna Taba, Ruanda, quien contribuyó en un ataque generalizado y sistemático contra la población civil con la misma eficacia que a un militar, con fines de exterminio de la población tutsi. Aquí había una discusión de etnias, básicamente, ¿no? En la que obviamente tenía que exterminar esta etnia de la población tutsi, y que también resulta relevante, decía, porque se trata de un civil. Y además es importante también esta resolución porque analiza el tema de la responsabilidad del superior, ¿no es cierto?, porque algunos de estos hechos no siempre están vinculados a que estas personas sean los autores directos, sino también están vinculados digamos, a los autores mediatos que toman ciertas riendas en la ejecución de los hechos, ¿no? Fue condenado por actos de violaciones cometidas contra la etnia Tutsi, quienes buscaron refugio en el edificio de la comuna de la ciudad ruandesa, en ese entonces donde él era alcalde, ¿no es cierto?, y donde mujeres y niños eran tomadas por la milicia armada local. Esa milicia era la denominada Interhawe, y la policía local, no es loca, y eran sometidos a violencia sexual, golpeadas y asesinadas en el edificio de la comuna, en sus alrededores, eran amenazadas,
explícitamente de muerte, presentando deterioro de salud física y psicológica al vivir con miedo constante, obligadas a desvestirse y así las humillaba públicamente. Es importante esta resolución porque no solo habla del hecho de una violación concreta, sino que además el tema de la dignidad como mujer, el hecho, por ejemplo, de haberse obligado a desvestirse. Si bien es cierto, no hay un acto entendido de violación de penetración sexual, pero que este acto también de desvestirse, ¿cierto?, constituye también un acto de violación sexual porque se ha afectado la intimidad de la persona. Esa posición tiene también la Corte Penal Internacional y también traigo de nuevo a colación la resolución de Castro versus Perú, en el que también luego de que las mujeres trasladadas, digamos, del penal donde fue intervenido, ellas también fueron desnudadas y revisadas, ¿no? Entonces también en esa lógica el Estado fue responsable, ¿no?, por estos actos que se cometieron durante la toma del penal Castro. En este caso tiene vital importancia que es el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, ¿no? El caso Antofurundiza, crímenes de guerra y violación sexual, tortura. El 19 de mayo del 93, varios miembros de la unidad de élite conocidos como los Joker arrestaron a varias personas del departamento de Vitez. Fue condenado por crímenes de guerra que incluía violaciones sexuales y torturas que se llevaron a cabo por su mano. Esta decisión fue importante ya que reconoce que la violación es una forma de tortura según el derecho penal internacional y establece una definición de violación que incluye explícitamente penetración forzada por vía oral. Es importante analizar esta sentencia, también se la dejo y quizá por falta de tiempo no la podemos desarrollar de manera específica, pero que es importante que la revisen porque el tema de la connotación que hace la Corte Penal Internacional respecto por ejemplo, de la forma de violación vía oral, ¿no?, que particularmente un caso en específico no se ha visto, ¿no? Entonces, y la otra, finalmente, ya la Corte Penal Internacional, ¿cierto?, en el caso Tomás Lubangadilo. ¿Por qué la he puesto? Porque quería que la revisen también este tema, por una cuestión fundamental. Y es que esta decisión fue importante porque en el juicio se utilizó de una nueva figura procesal que es el intermediario para la valoración probatoria, el valor sobre la idoneidad de los testimonios. ¿Qué sucede? En la Corte se podría usar también aquellas personas, bueno, hay un equipo, ¿cierto?, un equipo de profesionales que lo que hace es tomar el testimonio y en los juicios no se vuelve a citar a la víctima, sino al quien recogió el testimonio, quien da versión de ese hecho. Y eso es bien inusual, les sonará como una campanada en el oído, ¿no es cierto? Pero que sería importante también analizarla porque entenderán que la Corte Penal Internacional concede en La Haya, pues obviamente cuando se producen estos hechos, muchas veces, ¿no?, le es complicado traer a las víctimas, ¿no es cierto?, o traer a los testigos para poder hacer la toma de declaraciones en juicio oral, en la lógica de un sistema acusatorio que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Bueno, mixto. Entonces, aquí resulta importante que para los que me estén escuchando y estudiantes de Derecho puedan analizar un poco esta posibilidad que también podría ser en alguna otra medida utilizada en el Perú como un intermediario para la toma del testimonio en juicio y que ésta pueda ser valorado para establecer responsabilidad penal de quien se encuentre vinculado a determinado delito. Muchas gracias por haberme escuchado. Son el tema que traje a colación. Espero que haya sido de su interés y que, bueno, en alguna medida pueda también resolver consultas o de repente el colegio brindar mi correo para cualquier situación. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Robert Chávez. Excelente exposición y más que todo estas posturas que ya todos hemos anotado sobre las cuestiones internacionales y estos pronunciamientos que sirven como referente a nuestro país.
agradecerle a nombre del doctor Mike Pilar Errado, del Consejo Directivo y del Consejo de Fiscalización. Usted va a poder apreciar ahí la transmisión en vivo que se ha hecho a través de nuestra plataforma del Facebook institucional. Bastantes personas se han conectado y también han estado registrando su participación. Incluso le mandan diversos saludos, estimado doctor. Sus palabras finales en este curso de especialización en violencia familiar y proceso inmediato. Bueno, finalmente agradecer a ustedes por la invitación nuevamente que me ha permitido, digamos, transmitir algo de lo que tenía ahí y que espero sea de mucha utilidad. Y por otro lado también agradecer a todos los que se han podido conectar y que espero que pueda absorber algunas de las consultas si es que a través del colegio me las hicieran llegar. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. El agradecimiento y haremos llegar la felicitación correspondiente. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias a todos los participantes de este curso de especialización en violencia familiar y proceso inmediato. Bueno, hemos reprogramado la participación del doctor Alex León Martínez por los motivos que se han publicado en el Facebook institucional, pero porque ha fallecido un familiar directo. Pero estaremos reprogramando esta participación para el lunes a las 8 de la noche. Entonces, estemos pendientes también de las conferencias del día de mañana y no se olviden de registrar su asistencia para esa certificación opcional que sale el día viernes de la próxima semana. Hasta pronto y estaremos coordinando futuros eventos también. Muchas gracias. Este es el curso de violencia familiar y proceso inmediato por el día de hoy. Hasta luego.